Bien, compañeros, vamos a dar inicio a la clase. Nos habíamos quedado en lo que eran las normas de conflicto, si mal no recuerdo, que también 2 semanas son muchas, y mucho tiempo, y más andando de vagos. Eh, Decíamos que las normas de conflicto tienen una estructura especial, no están redactadas, están construidas de forma diferente. Veíamos que en las normas sustantivas, por ejemplo, hay un supuesto que generalmente es una condición humana, ¿sí? Algo que se debe, un acto que deben realizar las personas, y la consecuencia, ¿sí? Una permisión, ¿sí? Nos pone el ejemplo Leonel Pérez Nieto, este supuesto que si el menor fuera reconocido por el tutor, ¿sí? Que esa es la condición humana, ¿sí? Eh, es el acto que realiza la persona. ¿Cuál es la consecuencia de este reconocimiento? Una permisión, ¿sí? Que es que existe una adopción, ¿sí? Las normas de conflicto eh, están construidas de forma diferente. En lugar de tener un supuesto que debe de acaecer por medio de una conducta o condición humana, está el señalamiento de una categoría jurídica, ¿sí? Y la consecuencia, ¿sí? Es igualmente el señalamiento de una norma o de una de las normas que han de aplicarse para resolver los conflictos que derivan de esa que deriven de esa categoría jurídica. Por ejemplo, una norma de conflicto, decíamos, dice aquí, en la norma conflictual, el supuesto o condición es una categoría jurídica. Por ejemplo, forma de los actos, capacidad de las personas, y la consecuencia jurídica es el señalamiento del derecho susceptible de ser aplicado para resolver precisamente los conflictos que derivan de esa categoría jurídica, como la forma de los actos, la capacidad de las personas, ¿sí? Para que dé respuesta, para que resuelva de forma directa ese conflicto, ¿sí? Ejemplo de una norma sustantiva, ¿sí? Del Código Civil Federal. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Y aquí vemos que el supuesto o condición y la consecuencia jurídica están establecidos en la misma norma, aquí lo dice. ¿Cuál es, yo les pregunto a ustedes, cuál es el supuesto o condición a cumplirse? ¿Los escucho? Pues el supuesto de condición es que uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de cosas o derechos y el otro a su vez se obliga a pagar y la consecuencia es que haya una compraventa. Así es. Eso es, digamos que ese es el acto, la condición humana, ¿no? Uno se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, y el otro se obliga a pagar. ¿Y cuál es la consecuencia? La existencia de la compraventa. ¿Sí? Entonces, ya vamos a tener unas estructuras sustantivas. Bien, la norma del conflicto es diferente. ¿Sí? Dice el artículo 13, fracción cuarta del Código Civil Federal, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho al lugar en que se cierre. Decíamos que aquí se trata de
categorías jurídicas. ¿Sí? La norma de conflictos, en vez de un supuesto o condición, son categorías jurídicas. ¿Aquí puede la categoría jurídica? Entonces, como estaba viendo, es una diapositiva, pues antes, es la misma. Es el mismo ejemplo. Dos diapositivas antes. ¿Cuál sería la categoría? No. Sí, tenemos que en algún susceptivo hay un supuesto condiciones para la logramos con el mismo. Que la consecuencia de la existencia de la autoridad es que anteriormente hubo una condición humana donde uno se obligó a una cosa se obligó a pagar. La norma del conflicto está construida, estructurada de forma diferente. ¿Sí? Entonces, en un supuesto condición hay una categoría jurídica. Y en vez de la consecuencia es el señalamiento del derecho a ser aplicado en todas las controversias que se deriven de esa categoría jurídica. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿cuál es la categoría jurídica? ¿No? O sea, que dice que se podrá celebrar el acto en determinado lugar. No vieron la clase anterior en video, ¿verdad? Porque básicamente estoy repitiendo lo mismo. Nomás que la otra clase sí la empecé, bueno, empezamos desde... Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Hablábamos de lo que son las normas de conflicto, que son las que precisamente van a determinar cuál es el derecho aplicable a ciertos conflictos de determinadas categorías jurídicas. ¿Sí? En nuestro Código Civil de Jalisco es el artículo 15 el que es el similar al artículo 13 del Código Civil Federal, en donde se establecen algunas normas de conflicto. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a leer ahí? ¿O lo hago más grande? Otra más. Dice el artículo 15. La determinación del derecho aplicable será conforme a las siguientes reglas. Fíjense, el derecho aplicable. ¿Sí? Entonces, estas son normas de conflicto. ¿Sí? Cuando hay dos o más normas de diferentes sistemas jurídicos que reivindican, que dicen,
yo quiero ser aplicada para resolver ese conflicto, estas normas de conflicto son las que van a determinar o van a decir qué normas se tienen que aplicar para resolver esas controversias o conflictos que se derivan de esas categorías jurídicas. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos con el número 1. ¿Sí? Dice, el estado civil y la capacidad de las personas físicas se rige por el lugar de su domicilio. ¿Cuál es la categoría jurídica? ¿Mande? Sí, es. Fíjense, recuerden, la norma de conflicto está construida de forma diferente. En vez de un supuesto, es el señalamiento de una categoría jurídica. Y en vez de una consecuencia, como era la compra-venta, es el señalamiento del derecho a ser aplicado en relación a esa categoría jurídica. ¿Sí? Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la categoría jurídica en la fracción primera? Así es, compañero. Esta es la categoría. ¿Sí? ¿Y cuál es el derecho susceptible de ser aplicado? El derecho del lugar de su domicilio. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del Estado y que deban ser ejecutados dentro de su territorio se regirán por las disposiciones de este código. ¿Cuál es la categoría? Así es. Fíjense. Es efectos jurídicos de actos celebrados fuera del Estado. Pero una parte muy importante, ¿sí? Que deben ser ejecutados dentro de su territorio. ¿Qué derecho se va a aplicar? Las disposiciones de este código. ¿Sí? La propiedad y la administración de los bienes ubicados en el territorio del Estado adquiridos por consortes domiciliados o no dentro del mismo, pero cuyo matrimonio se celebró fuera de él, bajo capitulaciones matrimoniales expresas u otro régimen económico matrimonial, se regirán por lo que establezcan en las capitulaciones o en las disposiciones que rijan las relaciones económico-patrimoniales. ¿Sí? ¿Cuál es la categoría? Es un montón, casi todo de aquí para arriba es la categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son categorías condicionadas. Hay una condición de esas categorías. Porque estamos hablando de la propiedad y administración de los bienes ubicados en el territorio, pero luego condiciona ¿qué? Adquiridos por consortes domiciliados o no dentro del mismo, pero cuyo matrimonio se celebró fuera de él, bajo capitulaciones matrimoniales expresas o otro régimen económico patrimonial, se regirán por lo que se establezca en esas capitulaciones o las disposiciones que rijan dichas relaciones económico-patrimoniales. Es decir, si por ejemplo hay un bien inmuebles que están adquiridos por un matrimonio que se celebró en Michoacán, ese matrimonio, y allá se celebraron capitulaciones. No se va a aplicar las capitulaciones, más si no hicieron capitulaciones, allá se va a aplicar el Código Civil de Michoacán, aquí en Jalisco, la administración de esos bienes, porque aquí lo está estableciendo, te está remitiendo, ya sea las capitulaciones, dice, o en las disposiciones que rijan dichas relaciones económico-patrimoniales. ¿Dónde se celebró el matrimonio en Michoacán? Vas a aplicar el derecho de Michoacán, de dónde se va a regir esa relación económico-patrimonial. ¿Sí? A ver, ahí está la que no sabían. ¿Cuál es la categoría jurídica?
Así es. Esta es la categoría. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia o el señalamiento? Si se fijan cómo está estructurada de forma diferente la norma de conflicto, ¿sí? Y digo, vamos a encontrar que no todas las normas de conflicto van a ser iguales, ¿sí? Pueden ser diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a esta, a la primera del artículo 15. Voy a buscar, que por aquí debo de tener. ¿Dónde los tengo? Vamos a ver el Código Civil Español. ¿Cómo cierro esto? No sé si lo alcanzan a leer. ¿Se alcanzan a leer ahí? Aquí, por ejemplo, en el Código Civil Español, también tienen normas de derecho, ahí ya hacen una clasificación de la norma de derecho internacional privado, ¿sí? En este sentido, si vamos aquí al artículo 9, párrafo primero, ¿sí? Fíjense, la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. ¿Cuál es la categoría jurídica aquí? ¿Mandé? No. Esa es la consecuencia. La capacidad, el estado civil, los derechos, deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Esas son las categorías jurídicas. ¿Cuál es el derecho que se debe aplicar en España? No. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Es decir, si por ejemplo un mexicano está domiciliado en España y le van a promover un juicio de interdicción, ¿sí? ¿Qué ley debe de aplicar el juez español? Según esto. Así es, el Código Civil Federal, que sería lo más fácil, ¿no?
Y hasta podríamos decir, bueno, y si pertenece a algún estado, el de su estado, ¿no? Pero usualmente se van por el Código Civil Federal, ¿sí? ¿Recuerdan este? El Estado civil y la capacidad de las personas físicas se rijan por el derecho de lugarse de su domicilio. Si fijan, aquí hay dos categorías que se están, que son coincidentes, que es el Estado civil y la capacidad de las personas. Aquí en México, la norma de conflicto dice, vas a aplicar la ley de su domicilio, ¿sí? Si es un español domiciliado en México, ¿qué ley le vas a aplicar al español cuando se trata de un juicio de interdicción? Si aplicamos este, si se aplica, resuelve diferente. Si se trata de otra persona, por ejemplo, de un nicaragüense, de un guatemalteco domiciliado aquí en México, y se va por un juicio de interdicción, ¿qué ley le vas a aplicar? La ley mexicana, porque está domiciliado aquí en México. Pues si guatemalteco está domiciliado en España, entonces ¿qué ley va a aplicar? La ley guatemalteca, porque el ser humano sus normas de conflicto. No todas las normas de conflicto se resuelven de la misma forma en los diferentes países. Aquí es un ejemplo, donde se resuelven las mismas categorías de Estado civil y capacidad de las personas se resuelven de forma diferente. España dice, vas a aplicar la ley de su nacionalidad, México dice, vas a aplicar la ley de su domicilio. Por eso es importante que sepamos conocer, identificar una norma de conflicto. Y esta norma de conflicto aplica no solamente a nivel internacional, sino también en conflictos de aplicación de normas donde existen entidades relativas con sistemas jurídicos autónomos, como el derecho civil. Por ejemplo, ¿cuál es el régimen presunto aquí en Jalisco en el matrimonio? Sí, cuando los constituyentes dicen, no establecen qué régimen patrimonial en su matrimonio van a elegir, ¿cuál es el que se les pone? Sociedad legal. ¿Sí? Es el presunto, o sea, se presume, la ley presume. Si ellos hacen manifestación de alguna oficial de registro civil, va a aplicar el régimen presunto y va a sociedad legal. ¿Sí? Porque así lo establecen. ¿Y en Yucatán? ¿Alguien sabe cuál es el régimen presunto? Separación de bienes. Allá se no dicen eso, separación de bienes. Cada código civil tiene sus propias, digamos, particularidades. No todos son iguales, son 32 códigos civiles. ¿Sí? Bueno, 33. ¿Sí? Porque son 31 estados, Ciudad de México, el código civil. Cada uno tiene sus particularidades en cuanto a estas cuestiones de la norma de conflicto, de cómo van a operar. Estoy llevando un caso con un divorcio, pues se casaron en la Ciudad de México en 1972. ¿Sí? Y entonces, bueno, yo estoy patrocinando la parte de la mujer, ya señora de la tercera edad, y el marido se los abandona, o sea, hombre en la casa de los dos, pero el marido los abandona. Y después regresa, divorcio mirando la mitad de la casa. ¡Ah! ¡Qué chingón, ¿verdad? O sea, la señora se encargó de pagar por la casa, y ella regresa, al divorciarse, ya le consiguió el divorcio, y ya el divorcio causado. Y en la familia de liquidación, van a la mitad de la casa.
Y me estoy cuidando precisamente porque las capitulaciones o las normas que rigen el matrimonio completamente material de ese entonces, de 1973, en la Ciudad de México, benefician a un niño que dice, no, ella tiene la posibilidad de que si ella pagó, no es exclusiva porque es el único que comparte la política que sea. ¿Qué es lo que compartía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las de ellos que viven, las de Chino, cada uno tiene su particular. ¿En qué me estoy fundamentando para que se aplique precisamente las normas del Distrito Federal aquí? En este que vimos, en el tercero, la propiedad de administración de los bienes ubicados aquí. ¿Quién viene ubicado aquí? El manual se ve allá. No se aplican las normas de allá, del Distrito Federal, para determinar quién administra y cómo se va a resolver la propiedad de ese inmueble a la hora de liquidar. ¿Quién aplica las normas del Distrito Federal? Para esto sirven las normas del Distrito Federal. El abogado de aquí, solamente tiene sus normas y sus normas. Bueno, hablando de aquí, pues sí, las normas de aquí se inventan para cada quien. Y como se pone a el día, se llevan a nivel de ejecución de sentencia. Bueno, pues sí, se pone a ver qué pasa a la Procuraduría Social, los meses que tocaron expedientes y que se presentó, pues se presentó el otro expediente. La declararon la ley de una persona normal, ya no se defendió nada de esa ley. Estamos defendiendo ya hasta el incidente. No lo pudimos haber preparado para la defensa de la protección. Pero bueno, por eso nos pagan no por pensar en ese tipo de problemas. Pero entonces eso lo digo, es por eso lo importante a veces de conocer estas normas de conflicto. Para saber qué normas, qué derecho vamos a aplicar en cada caso. ¿Sí? Y cómo están estructuradas de forma diferente. Este artículo no me va a resolver el problema, pero me está diciendo cuál es la norma jurídica que debo de aplicar para resolver el problema. Por eso dice resolver de forma indirecta, señalando el derecho que se tiene que aplicar para que se resuelva de forma directa. Esta es una demostración de forma indirecta, señalando el derecho que se debe aplicar para resolver el conflicto principal. Esta es una resolución indirecta. ¿Qué derecho hemos aplicado? Se empezó a la KTF, cuando todavía era departamento, era con las normas. Además, la norma del Código de 1970, de lo que se casaron, ni siquiera se acaba de dirigir. Entonces, ¿por qué? Porque no entran los transitorios que se van a regir por las normas anteriores o las actuales. ¿Sí? Pero es importante por eso conocer estas normas de conflicto. ¿Entendido? Bien. Las normas de conflicto las vamos a poder encontrar en varios lados. En varias normas. Aquí en la clase usualmente nos vamos a referir a las del Código Civil Federal, que son las que más se usan, o las del Código Civil de Jalisco. Pero vamos a encontrar normas de conflicto hasta en la Constitución. Artículo 121 constitucional. En cada estado de la federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de las leyes generales, prescribirá la manera de aprobar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos sujetándose a las bases siguientes. Las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Pero si una norma de un Estado hace que sea obligatoria la aplicación de las normas de otro Estado, se obedece. Prácticamente estamos aplicando las normas del Estado para que se aplique otro.
No más de conflicto. El Estado del Código Civil de Jalisco dice que las relaciones económico-patrimoniales se tienen que regir por las capitulaciones si no hay unas que rijan esa relación económico-patrimonial, donde se devuelve el matrimonio del Distrito Federal. Vamos a aplicar la norma de ley aquí en Jalisco. Digamos que vamos en contra de esa fracción primera, no, porque el que está ordenando que se apliquen esas normas de la migratoria es el propio ley del Estado de Jalisco. El que está indicando, pues vamos a aplicar tres normas. Esas son las obligatorias aquí, en este caso igual. ¿Sí? Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Esta sí es una norma de conflicto. ¿Cuál es la categoría? Así es. ¿Y el derecho será aplicable? La ley del lugar de su ubicación. ¿Sí? Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro solo tendrán fuerza obligatoria en este, cuando se lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada haya sometida expresamente por razón de domicilio a la justicia que las pronunció y siempre aquí ha sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Bueno, desde luego que sí. Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en nosotros. También es una norma de conflicto. No puedes negar la validez de los actos del Estado civil celebrados en un Estado, aunque vayan en contra de tus propias normas de registro civil. Ejemplo, ¿de qué gobernador se acuerdan ustedes? ¿De qué gobernador para acá? Emilio. Fíjense, cuando estaba precisamente Emilio González Márquez, el gobernador, se promovió una controversia constitucional, porque en el Distrito Federal se modificó el Código Civil para que se permitiera el matrimonio de personas del mismo sexo. En el primer estado, por el INPE, dejaron personas, entonces se puede empezar. Y están todos estos avances del gobierno promoviendo una controversia constitucional para que no tuviera eficacia política de los matrimonios celebrados en el Distrito Federal. Porque es una en contra del Código Civil. Entonces, establecer entonces para limpiar. Y el tiene que hacer la norma. Si se agarraba de ya, y ustedes sí por ello, pues tienen que aplicarse ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos se van a casar y se siguen yendo a casar. Bueno, es necesario. Tengo un amigo que es de la reunión de por qué si el evento a casar, ¿verdad? Porque no me digo yo, no aquí, nada más. Ya su dedica al trabajo, ahora se está muy bien, claro. Pues con a Xochimilco, festeja ya, no existe invitar fiesta, ¿verdad? Sí. Pero si la realidad tenemos festejar y pues sí se podría meter una par, pero se sabe. Y las ciudades que hay un pero bueno, ¿por qué? Que muchos iban a casar y teníamos sus actos de matrimonio. Digamos, un tipo fraude de la ley, vamos a ver eso del fraude de la ley, donde simulaban tener domicilio en el Distrito Federal, los casaban, los regresaban acá. Y eso no se fraude de la ley. A la ley del piso. Pero vamos a ver, permitimos un matrimonio válido. Ya estamos casados. Y dos personas tenemos sexo. Y algo que impide en la iglesia. Pero no, muy bien.
Igual pasa pues con los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a su ley, serán respetados en nosotros. Bueno, vamos dejándolo hasta aquí por hoy. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces nos vemos mañana.